Doctor Robert, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Estábamos contando un poquitito, escuchó lo que vivimos, esa zozobra, y creo que usted ha de recibir muchísimo eso en consultorio, ¿es así? Bueno, realmente muy buen día y realmente es una situación, de hecho el aspecto del escorpión del alacrán, como le dicen, asusta, ¿verdad? Llama mucho la atención. En nuestro país hemos tenido un aumento de picaduras, se relaciona directamente con la temporada de calor, más ahora que tenemos una sequía que probablemente se va a prolongar en los meses. Entonces es importante saber qué hacer. Estaba escuchando el tema de la eliminación del alacrán, que no es la primera medida a adoptar. Estaba hablando de tus niños. En realidad, nosotros tenemos que dejarle a los niños que usen el espacio. Que pase o no un accidente, por ejemplo, una picadura, ya va a depender de los padres, que son los que no resguardan ese espacio. Esa es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad, en todo sentido. O sea, sabe la gente que me sigue en redes, que proclamo siempre que los niños anden descalzos, que disfruten de la naturaleza, pero con el control de la persona que les debería estar cuidando. Y en ese sentido, la picadura, ya sea el alacrán o de otros bichos que en esta temporada van a estar saliendo sus guaridas, se nota, y en ellos podría ser más peligrosa la picadura. Me llama la atención esto y me gustaría, antes de entrar al tema de descalzo y de la responsabilidad, entender por qué salen en esta temporada los llamados bichos. Bueno, y salen pues, son bichos que están adaptados a estar en la humedad, ¿verdad? Y en temporada de calor hay disminución de lo que les hace vivir, que son su alimentación, ¿verdad? Ellos se alimentan, por lo menos los alacranes se alimentan mucho de cucarachas, ¿verdad? Entonces, estas cucarachas con el calor y la sequedad tienden a salir, entonces ellos tienden a salir de sus guaridas naturales. De hecho, uno de los elementos que eliminan las cucarachas de los hogares son los alacranes, ¿verdad? Entonces, ante la sequedad, ellos están en cualquier guarida, en una cañería, en una zona húmeda del jardín, pueden estar en las rendijas, ¿verdad? Entonces tienden a salir, y ahí salen y ellos rectan, pueden subir a veces por la sábana, pueden estar, como estabas comentando, pueden estar dentro de los calzados, en cualquiera de esos lugares. Y el peligro está que ellos aplican un veneno como una suerte de defensa. Ellos ven cuando de repente le pisas, una defensa es hacer la picadura. Y en nuestro país tenemos principalmente dos tipos, ¿verdad? Uno, el que se está viendo ahí, que es el marrón, que es el más peligroso, tiene doble aguijón, tiene pinzas largas, ¿verdad? Esta es el que suele causar una suerte de lesiones mayores, en el sentido de cuando son muy pequeños, porque tanto los muy pequeños, adultos mayores, personas con comorbilidad y embarazadas, son pacientes a tener en cuenta, que probablemente podrían tener consecuencias peores, ¿verdad? Porque las más leves son dolor en la zona de picadura y suele pasar, ¿verdad? Pero probablemente podría darse síntomas neurológicos, inclusive cardiovasculares, si es que ese veneno avanza. Hay antiveneno, tampoco eso de lo que se ve mucho en las películas de cortar y chupar, eso totalmente descartado, no puede contaminar más el sitio de la picadura. Claro, porque en realidad, la boca no es... está llena de bacterias la boca, doctor entonces, Núñez, ¿verdad? Sí. Ni las serpientes, ni las arañas, ni ninguna de esas cosas que nos pudiesen picar, está muy mal cortar y chupar. Eso es en las películas nomás. Sí, cocodrilo Dandy y basta, hasta ahí nomás, doctor, o MacGyver por ahí. Sí. Bueno, ahora hablemos, me interesa mucho esto de dejarle a los niños descalzos. Me gustaría, antes de hablar de la prevención, ¿por qué? Y no es un cuestionamiento, sino una pregunta informativa. ¿Por qué tienen que estar descalzos los niños? Bueno, nosotros tenemos que hacer todo lo que hacemos, tenemos que basarnos en experiencia científica, inclusive de otros países, ¿verdad? Clásicamente, nosotros sabemos que ese niño está madurando todo y creciendo todo. Madurando el desarrollo principalmente neurológico. Y eso implica también qué te sostiene a vos, te sostiene las piernas, y qué te sostiene al final los pies. Entonces la estructura de esos pies tiene que tener un desarrollo muscular, músculo esquelético, y ahí viene la parte ósea también. Entonces ese chico empieza a crecer y a moldarse ese pie, y de acuerdo a cómo va a ser esa base, que son nuestros pies, va a ser el día de mañana una persona que tenga mayor estabilidad, te voy a decir.
Y en ese sentido está implicado mucho el tema de dejarle que ese pie crezca y se desarrolle como debe crecer. ¿Por qué? Porque el uso de calzados, y más que nada, muchos saben, los calzados son duros, muchos que usan plantillas duras, hormas duras, tienden a encapsular mucho ese pie. Nosotros tenemos que hacer que ese pie tenga esa libertad para que haga su crecimiento como debe hacer y tenga su estructura para el día de mañana. Eso es demasiado importante. Aparte de otro tema, el contacto con la naturaleza. Eso es muy importante. Eso quiero preguntarle. Sí. Y hace unos días un cliente me contaba un tema, un artefacto que supuestamente lo que hace es compensar la falta de contacto de los pies con la tierra que tenemos los seres humanos. ¿La pulsera? Una pulsera, pero lo que me llamó la atención es la historia esta de que los pies tienen que estar en la tierra. Los pies, interesante, es justamente lo que comentan muchas personas, que hay una tendencia de que estar en la tierra porque nosotros somos un componente de músculos, huesos, nervios, y todo está comandado por una suerte de energía electroquímica. Sí. O sea, lo químico se transforma en eléctrico y por eso movemos todo. Entonces, eso necesita ese contacto con la tierra que tiene sus elementos eléctricos también. Sí. Por ese lado es lo que nosotros tenemos que dar la razón a que andar descalzo. Y muchas veces también la gente me pregunta y tuve que decir después, no porque uno anda descalzo se va a resfriar, por ejemplo. Eso... No, la gripe son virus que entran por acá arriba principalmente, no por los pies. Son leyendas, ¿verdad? Porque y hay que romper ciertos mitos, ¿verdad? Mucha gente rompió mitos. Tengo pacientes que un año con movida lactancia materna son chicos súper sanos, ¿verdad? Están descalzos, el espacio seguro donde ellos se desarrollan, pisan mejor, generan más autoconfianza. Todo eso tiene su implicancia en el futuro, en la formación de ese chico. Es determinante. Por ahí hablaba alguna vez, y ya vamos de vuelta a Laura Lacan. La importancia de los 1000 días, ¿verdad? Los 1000 primeros días desde el nacimiento a creo que 3 años y medio. Realmente se han hecho programas de estimulación temprana de 0 a 5 años. Eso incluso hay una responsabilidad de padres cuando hace uno una programación, cuando uno programa un embarazo en el cual implica la preparación física y psicológica, más de la mamá, porque en la mamá tenemos que darle ese énfasis que a la embarazada tiene muchísimos cambios y nosotros tenemos que darle un soporte odontológico, físico y mental. Psicológico también. Psicológico. Eso es algo que, por ejemplo, muchas veces no se toca y es interesante también. Y desde ahí empieza la estimulación de ese chico. Yo incluso le digo a las mamis que están embarazadas que inclusive le canten a la pancita, le cuenten cuentos, todo eso estimula. Y un embarazo tranquilo, sin estrés, va a incidir positivamente en ese chico. Hoy que se conmemora el Día de la Salud Mental. Hoy. Qué importante hablar de eso. Sí. Bueno, me encantaría, Clau, no sé si quiero hacer, sobre ese punto, es muy importante lo que toca el doctor Núñez, porque uno al ser mamá, ¿verdad? Obviamente que es la mamá la que le transmite como la energía al niño cuando es pequeño, cuando está en la panza, con mucha más razón, ¿verdad? Yo como experiencia le cuento que con mi primer hijo, por ejemplo, el papá todas las noches le hablaba a la panza, ¿verdad? Y después yo me iba a dar clases a la mañana, ¿verdad? Y vos sabés que impresionante, era como la única clase de todo lo que yo tenía en la malla en la universidad. Mi bebé respondía a la voz, ¿verdad? O sea, reconocía la voz de quien le hablaba todas las noches, ¿verdad? Sí, vos sabés que era increíble, porque era la única. Yo me sentaba y en todo momento se movía. Solamente en mi clase de marketing. En ninguna otra clase se movía el bebé. Entonces, como yo te puedo decir que efectivamente la experiencia de 0 a 5 años, no sé cuánto tiene tu bebé, es importantísimo. No, ya mi bebé ya no es más bebé, tiene 24. Bueno, entonces la estimulación es importantísima. Pero digo también, nomás cómo reacciona en realidad, que si uno dice de repente, pero ¿qué va? Y sí, efectivamente tiene y lo otro que usted hablaba de la salud mental, ¿verdad? Que
hay muchos casos de que este cambio que experimenta la mujer, donde vos, por un lado, dejás como que de ser persona para convertirte en la persona de otra, de un ser pequeño indefenso, es como que genera una suerte de... te desestabiliza, ¿verdad? Así o sea, mismo. en ese momento de repente vos decís, ¿será que voy a volver a ser profesional? Sí. ¿Será que voy a estar todo el día haciendo esto? ¿Será que voy a tener...? Porque muchas veces si el niño se enferma, normalmente es la mamá la que está a las 24 horas, ¿verdad? Tu niño no duerme, está con dolor y el niño tiene como una cuestión natural de que cuando se siente mal, primero le llama a la mamá y después le llama al papá. O sea, pero yo creo que es algo natural, ¿verdad? No es una cuestión de discriminar quién hace más, quién hace menos, ¿verdad? Pero al inicio por lo menos se da, porque recordad que la mamá es la que tiene el alimento, entonces obviamente los niños también son inteligentes, es como que saben que ahí está su supervivencia y hay como una dependencia muy alta. Y entonces, qué importante lo que decís, lo de la salud mental y que ante cualquier alerta también las mamis sepan de que hay cosas que no son normales, ¿verdad? Que puedes estar cansada, pero si te sentís mal, si hay una tristeza sostenida o si tenés algunos pensamientos negativos, ¿verdad? Incluso hacia tu bebé, eso hay que ir rápidamente a un especialista, doctor. Como decir, nomás que estuvimos hablando en la guardia la vez pasada con la experta, la ginecóloga, ¿verdad? Una mujer embarazada es comparable a un atleta de alto rendimiento por el momento que está pasando, por lo que bombea el corazón, por cómo funcionan los pulmones, como todo su cuerpo se tiene que reorganizar, pues son dos en uno. Entonces, increíble. Hay que dimensionar. Hay que dimensionar a la mujer embarazada. Realmente. Bueno, el respeto hacia todas las mujeres. Mi querido Diego. Doctor, bienvenido siempre a Buenos Días América, a América en particular. Por sobre todo para tener esas recomendaciones que sean o desde salud pública o desde el hospital municipal, lo que te toca hacer de forma cotidiana, doctor. Y preguntarte, ¿cuánto de vida le queda a una persona dependiendo de la edad una vez que le pique el alacrán? Y dos, por sobre todo, ¿cómo estamos con esa cuestión de las dosis, antídotos? Y si no los tenemos, además de lo que ya contaste, ¿qué se puede hacer desde la salud pública? Bueno, y realmente... Primero que nada hay que hacer una prevención, evitar que ese alacrán tenga contacto con las personas, ¿verdad? Y principalmente con los chicos. Las rendijas por donde quieren salir, principalmente tratar de tapar y que no sea, que no pueda salir por ahí. O sea, si son agujeros nomás en la rendija, no va a salir por ahí, ¿verdad? ¿Las rejillas son rendijas? Las rejillas, muchas veces por ahí pueden salir. Cuando hace calor... es temporada primavera-verano, es época ideal porque hace calor y peor la sequía, ¿verdad? Por otro lado, las cañerías, controlar y tapar esas cañerías, huecos en los jardines, todo eso hay que tapar, tratar de prevenir que avancen. Después, la eliminación de cucarachas es un tema importante también, porque las cucarachas son su comida habitual. Entonces, si tenemos muchas cucarachas y hace calor, van a salir ellos a cazar afuera. Es natural. Naturalmente. Por otro lado, tenemos que controlar siempre cuando vamos a calzar, que podría estar dentro de nuestro calzado. Puede subir a la cama también, cuando hace mucho calor y se queda ahí, está buscando su alimento. E inclusive puede estar en grietas de pared. Entonces, hay que tapar bien las grietas, la pintura. La limpieza de la habitación es fundamental, por un lado. Por otro lado, me preguntaste, Diego, ¿cuánto tiempo? Depende mucho de la picadura, depende mucho del índice de masa corporal, le llamamos, porque ellos aplican un veneno, una cantidad, y va a depender mucho si es muy pequeño el niño o hay factores de comorbilidad en los adultos o en la embarazada, porque de por sí tiene comorbilidad. Entonces, la consulta oportuna es eficaz, no dejar sin consulta. Sí, y doctor, y lo otro, lo del antídoto, ¿qué posibilidades tenemos, doctor, de ampliar? Yo sé que eso depende del Congreso, por ahí más así el presupuesto, etcétera, pero de contar con dinero, ¿ese antídoto es o no vital para quien es el que recibe la picadura del alacrán? Y bueno, va a depender de la evaluación médica. O sea, todos los que de alguna manera han sido picados, sería interesante cazarle a ese alacrán, o por lo menos vivo, ¿verdad? Para saber qué te picó y de acuerdo a eso sabes si haces o no. El segundo paso es la consulta precoz, porque hay síntomas comunes que son el dolor y la suerte de picazón, dolor. Pero si vamos evolucionando, el que el paciente se va deteriorando, ahí nos tiene que llamar la atención y la consulta. Los más eficaces, o sea, los lugares donde mejor se hace todo lo que es diagnóstico y tratamiento, está el Instituto de Medicina Tropical, que tiene el antiveneno, perdón. Después el tal pediátrico Acostañú,
los hospitales regionales que están contando ahora mismo con el antiveneno. Sabemos el caso del año anterior de este niño que ha fallecido de 4 años en Canindeyú. Después de eso yo creo que se cuenta ya con los antivenenos, ¿verdad? Y como dato, como el año pasado estamos hablando más o menos de 500 picaduras que fueron registradas, ¿verdad? Seguramente hubieron algunas que no se registraron. De ellos, creo que aproximadamente 50 recibieron el antiveneno, ¿verdad? Los otros no requirieron. Claramente. Yo me quedo pensando en el tema de la prevención, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos hacer, aparte de tapar la creolina? ¿Se recomienda, no se recomienda algún veneno que podamos comprar? En realidad no hay un veneno específico que mate el escorpión, ¿verdad? Porque acordate que es un artrópodo que está... o ves películas de desierto, ¿qué es lo primero que ves? Ves un alacrán, un escorpión, el rey escorpión, tenemos todo película y todo eso. Eso es por la capacidad de supervivencia que tiene. Entonces, no hay así un veneno que le mate en sí, a no ser que de repente haga una super eliminación de alimañas que implica cerrar la casa 1 o 2 días y usar venenos potentes, ¿verdad? Que tampoco te garantiza porque no sabes si entra hasta el fondo. Claro. Entonces vos tenés que tratar de eliminar con la eliminación de su alimento natural, ¿verdad? Entonces, y las medidas de prevención, no queda de otra. Y si hay una picadura, la observación de esa persona. Ok, entonces... para limpiar un poco para que la gente, porque yo me imagino que el que está mirando esto dije... No, y al ver esa imagen en el alacrán se han de espantar todo, han de mirar 2 o 3 veces antes de calzarse, ¿verdad? Imagínense, lo más sagrado que tenemos en nuestra familia finalmente y la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, limpiar, eliminar las cucarachas, porque las cucarachas son su alimento así mismo. Y naturalmente lo van a buscar, o sea, así mismo. Mientras haya cucarachas, claro. Es un dato, ¿verdad? La limpieza influye. Y la limpieza tiene que ser profunda. Sacudir sábanas. Todos, hay que sacudir sábanas, ropas. Hablamos de las grietas en las paredes, que son un lugar donde pueden ellos estar también. Grietitas. Tratar de tapar eso de alguna manera, seguramente con algún cemento o algo. La pintura, importante también. Y hay que siempre estar mirando el techo y todos los lugares donde podrían estar, ¿verdad? Eliminar siempre eso. Y, por supuesto, dentro de la limpieza implica también la limpieza total, porque sabemos que ellos salen buscando las cucarachas y las cucarachas van atrás de los restos de comida y todo eso. Claro, entonces es fundamental la limpieza en ese sentido, eliminar cucarachas. Segundo punto, después de la prevención, sucede lo inesperado, rápidamente llevarla al hospital. Así mismo. Sea el caso que fuere, no podemos diagnosticar nosotros. No, y si más que nada nosotros nos damos cuenta que fue una picadura, con más razón todavía. Toda lesión en un niño pequeño, hace poco he visto un niño de 4 meses que tuvo lesiones como ampollitas, varias. A mí lo primero que se me ocurre es, por ejemplo, una araña. Y, por supuesto, llevarle y ver qué pasa. Por un niño pequeño no sabemos cómo puede evolucionar y sí o sí llevarle a la consulta. Entonces rápidamente hay que llevarle a la consulta. Y uniendo con lo que decía Diego ahí, ¿qué dispone los entes públicos? ¿Qué dispone el Ministerio de Salud? ¿Qué se le aplica a un niño que fue picado por alacrán? Y se hace un antiveneno justamente del veneno, justamente he visto en uno de esas imágenes, que se prepara un veneno el antídoto a partir del veneno. Entiendo. Las probabilidades, no quiero sacarle importancia, gravedad, pero tampoco quiero ponerle más gravedad de lo debido. No necesariamente una picadura de alacrán es mortal. No, nosotros tenemos... No necesariamente. Nosotros tuvimos, creo que el año pasado, 1 o 2 que fueron como complicaciones y consecuencias. Principalmente, volvemos a reiterar, en niños muy pequeños, por el tema del efecto del veneno a nivel cardiovascular o a nivel neurológico. El nivel neurológico implicaría una lesión que implica muchas veces las convulsiones, ¿verdad? Como primer síntoma que puede llevar después al coma y a la muerte. Y cardiovasculares puede causar seguramente una alteración de ese ritmo del corazón que puede llevar después a la muerte. Wow. Diego Martínez. Pero es algo que hay que saber que puede darse. Puede darse, ok. La última, mi parte, Salim. Doctor, ¿qué opinión tenés sobre aquello que la doctora Mucune, como la conocemos socialmente, hace esa... La doctora Noffelmayer. Sí, gracias, Claudia. Recomienda no matar al mucune, que es para el ser humano casi un aliado, porque precisamente lo ve como un platillo al alacrán. Y realmente el mucune lo que tiene es
su aspecto, ¿verdad? Pero ahora se hizo muy querido, ya visto. Antes nosotros mirábamos el aspecto Sí, y el feíto ahí. Iba ahí, ya no era Iba ahí, pichar. ya no era pichar, ¿verdad? Y aparte comía todas las gallinas muchas veces también del gallinero. Pero es un actor importante dentro de lo que es el ecosistema, ¿verdad? Así como los alacranes eliminan las cucarachas, el mucuné elimina estos escorpiones realmente. Y yo creo que no hay ataques que sepamos de mucuné hacia las personas, ¿verdad? Eso es lo que podría implicar el riesgo de alguna enfermedad, ¿verdad? Pero es, creo que, un animal que se está adaptando a los medios urbanos también. Claramente. Sí. Doctor, completito, ¿eh? Hicimos un resumen. Un paneo completito. Yo aprendí muchísimo. No, pero es importante ir un poquitito más allá, ¿verdad? Cierto. Creo que con Diego hablamos de la alacrán nomás, pero hay cuestiones de la crianza positiva importante. Positivamente. Importante. Y realzar un poco que hoy es el Día de la Salud Mental, que es un tema que es muy sensible en nuestro país. Claro. Y ahí para cerrar, ya que me dio el pie, ¿qué podemos hacer los padres, tutores, tíos, padrinos, todos los que criamos de alguna manera? ¿Qué podemos hacer para cuidar la salud mental del niño? ¿Es necesario o el niño no tiene que tener salud mental? Claro que sí, fundamental. Yo recomendé la vez pasada y tomó eso un medio como algo, una recomendación. Una vez a la semana, una horita, no nos cuesta nada a los padres sentarnos y hablar con los chicos. Es demasiado importante. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces no nos ven como aliados. No creo que seamos sus mejores amigos, claro, pero somos vamos a ser padres. aliados, porque nosotros tenemos que marcar las pautas, pues tenemos que poner las condiciones y tenemos que poner los límites, ¿verdad? Que es un factor importante. Pero tenemos que ser aliados, que recurra a nosotros y no a esto para aprender cosas en la vida. ¿Sí? Qué determinante esta máxima, gente, ¿eh? Qué importante, me llevo esto, Sí, por lo menos eso. tomarnos una horita a la semana y mirar, carear un poquito, cara a cara. Sí, porque hay mucho bullying, grooming, atrás de eso viene acoso, abuso, etcétera, etcétera. Hay demasiadas cosas que no se cuentan y... Es muy importante lo que sí. está diciendo el doctor, ¿verdad? Sí. El bullying es cuando vos le haces una agresión, ¿verdad? De manera sostenida a una persona. Hay un agresor y un agredido. Yo creo que el agresor también es una víctima de una familia. De alguna otra situación, ¿verdad? Familia. Que hace que sea agresivo y que tenga esa ira o ese odio contra otra persona. Y por otro lado, lo que tocaste también, doctor, es lo del grooming. Que el grooming tiene que ver con una cuestión de encantarle a los menores, ¿verdad? Como para prepararles para tener algún tipo de relación. Yo he aprendido una cosa, ¿verdad? El desarrollo del cerebro de un adolescente, yo le llamo hasta los 18, 20 años, está así re vulnerable. Si uno es así un poquito audaz, ¿verdad? Y es mayor de edad, tiene todo como para convencer y manejar ese cerebro. Entonces ahí es lo importante de que ese cerebro sea reglado por la familia, que le diga los pros y los contras y los valores y que no otros factores externos te estén enseñando valores y lo que tenés que vos querer para para su vida, que en realidad va a ser parte de la sociedad. Queremos un país mejor y yo creo que son ellos los que van a empezar a construirlo, ¿verdad? Imagínate. Tenemos mucha violencia, demasiada violencia ya. Y la inmediatez de la información. También, también. Yo recuerdo cuando yo era niño, mi abuela vivía en Buenos Aires y me mandaba cada 3 o 4 meses una revista que se llamaba El Gráfico. Y ahí leíamos lo que sucedía en el fútbol y compañía. Hoy en día la inmediatez, vos querés saber algo. Por eso es importante la buena información, ¿verdad? No ser amarillista y no vender cosas nefastas como algo que son una normalidad, y eso se normaliza. O sea, la violencia se ha normalizado. Vos ves chicos de 3 o 4 años que se están garroteando y no puede ser, ¿verdad? Entonces, es triste eso, ¿verdad? Es triste. Y aquella desgracia que pasó en el partido de fútbol hace poco en el joven de 15 años en nuestro país. Y sucede. Ese nivel de agresión. No, y eso, nuestra sociedad está violenta y hay que llamar de vuelta a una reconversión, y eso pasa todo por la familia. Todo pasa por la familia. Ok, nos llevamos entonces esta responsabilidad, distinguido doctor. Muchas gracias también por la oportunidad siempre, y siempre un gusto venir a visitarlos.